Buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros es un gusto que ustedes estén aquí hoy. Vamos a iniciar, como dice nuestro compañero Leonardo, con nuestra toma de contacto. Esta toma de contacto nos acerca y nos invita a vivir este espacio formativo, llamémoslo así, este espacio que nos invita también a aprender y a conocer. A modo de ejercicios espirituales, siempre tenemos como una petición eje. En este caso, quise tomar y presentarles esta, que los invito a que cada uno y cada una lo lea para que lo tengamos presente durante esta toma de contacto, pero que también nos prepare para lo que sigue de nuestra reunión. Y dice así: Señor, que todo lo que soy y tengo esté abierto a tu espíritu. Ayúdame a ver, sentir y discernir lo que quieres mostrarme en este rato de silencio y reflexión. Los invito entonces para que soltemos eso que tenemos en las manos, para que dispongamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Sabemos que venimos de un día muy largo, quizás tuvimos muchas cosas por hacer, pero en este momento vamos a permitir estar aquí y en el ahora. Vamos, los que deseen, van a cerrar los ojos, vamos a disponernos a respirar lento y profundo. Lo vamos a hacer con calma. Seguimos en esa respiración lenta y profunda. Y ahora vamos a pensar en un niño. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, o simplemente puede ser la imagen de un niño. Y vamos a pensar qué soñará ese niño, qué pensará, a qué le gustará jugar. Y en ese mismo niño vamos a seguir pensando qué retos tiene hoy. ¿A qué se enfrenta ese niño hoy? Y ahora nos vamos a ver a nosotros mismos. Vamos a pensar en nosotros, sin dejar a un lado ese niño que visualizamos. ¿Cómo estamos acompañando a nuestros niños y niñas? ¿Cómo soy yo esa imagen de amor? ¿Cómo soy yo esa imagen de acompañamiento? Pero también pensemos cuáles son esos desafíos que tenemos nosotros para realizar ese acompañamiento. Pensemos quizás en cuáles son nuestros miedos. Ya visualizamos un niño y nos hemos visualizado a nosotros como esos agentes que acompañan. Ahora nos vamos a preguntar por quiénes queremos sentirnos acompañados. Y en esta misma sintonía de calma, de silencio, de darnos ese espacio de respirar lento y profundo, de darnos ese espacio de sentirnos en el aquí y en el ahora, traigamos a nuestra mente a esa persona que más amamos, pero también a esa persona que más nos ama.
porque cuando sentimos que somos amados, también somos capaces de amar, de dar ese mismo amor. Por eso hoy reconozcamos ante la presencia de Dios ese rostro de un Dios que es amor, que nos acompaña, que no nos deja solos y que en ese acompañamiento también nos invita día a día a seguir acompañando a estos niños y niñas. Y pidámosle a Él que sea quien nos guíe, nos acompañe y nos aliente día a día en ese acompañar. Y los que tienen los ojitos cerrados, los vamos a abrir y vamos ahora sí, para terminar este rato de toma de contacto, a volver a leer en voz alta esta petición eje, que dice así: Señor, que todo lo que soy y tengo esté abierto a tu espíritu. Ayúdame a ver, sentir y discernir lo que quieres mostrarme en este rato de silencio y reflexión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y bueno, después de este ratico de toma de contacto que nos pone también a reflexionar y a pensar un poco, ahora sí le damos paso a Fabio Andrés, quien será pues nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias, Nati. Una feliz noche para todos. Un saludo muy especial a todas las familias del preescolar. Me alegra ver que este auditorio está muy lleno, una presencia muy concurrida, cosa pues que nos alegra mucho como grupo primario. El día de hoy vamos a tener un espacio de una temática que es bien especial, papás. Yo cuando estaba organizando este tema me ponía a pensar un poco como en la realidad de las situaciones que nos están tocando acompañar hoy en día con nuestros niños. Y producto de la reflexión que yo vengo haciendo este último tiempo, con las asesorías que yo tengo con ustedes, con la realidad que yo tengo en el aula con ellos y también los contactos que tengo con los profes, me surgieron varias ideas de elementos que están pasando hoy con mucha frecuencia y que yo dije, este punto es importante trabajarlo con las familias. Y hacía un ejercicio reflexivo de hace un tiempo atrás. Yo me ponía a pensar un poco como en la realidad de las cosas que me tocaba acompañar con los niños hace muchos años, y me acuerdo, llegó a mi mente una situación, diciembre del año 2023. Yo estaba por acá sentado, por este sector, justo donde están acá estas familias, y en estas 3 primeras gradas se estaban graduando los chicos de la promoción 2023. Una promoción bien especial para mí. Incluso acá puede que hayan familias de esa promoción, porque fueron unos chicos que yo tuve cuando entraron a primero de primaria. Entonces era una promoción bien especial porque yo los recibí en primero de primaria y los tuve en grado 11 ya para tener ese último momento con ellos. Entonces rememoraba un poco las anécdotas que me pasaron con estos chicos cuando tenían 6, 7 añitos, que yo los tuve en la sede infantil en ese entonces. Yo bien pelado, bien sardino, salí de la universidad con todavía las teorías de psicología muy en el papel, pero poco en la práctica. Y las cosas que yo acompañaba en esa época eran cosas que eran muy comunes para ese entonces. Me acuerdo que había una serie de televisión que se llamaba Las babosas bajo tierra, y que yo veía que a los niños les fascinaba eso. Y yo, pero unas babosas, eso a los niños cómo les gusta eso. Pues no, yo me crié en otra época, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, unos animes más elaborados, bueno, tiempo atrás, y yo veía que a estos chicos les gustaban otras cosas. Bueno, ya hoy en día pegan el tema de las babosas, vamos a trabajar con las babosas, se imprimía temas de las babosas, cosas para colores de las babosas, y se generó un vínculo muy bonito con esa promoción que muchos años después, repito, cuando se estaban graduando en el 2023, recordaba pues como esas anécdotas. Pero hacía el ejercicio de comparar un poco lo que yo viví con estos chicos, que miren que no estamos hablando de una distancia tan grande, lo que yo acompañaba con ellos en esa época, a la realidad de lo que acompaño los niños de hoy en día del infantil con sus hijos, que hay unas realidades que han cambiado y mucho,
y mucho. Entonces, producto de ese ejercicio y de un texto que es muy interesante, que es este texto que algunos de las asesorías han visto que yo mantengo en mi oficina, que lo vengo estudiando hace unos buenos meses, un texto que adquirimos en biblioteca este año, es El cerebro del niño, de un autor, dos autores estadounidenses que proponen una visión bastante interesante y bastante actualizada de la realidad de la niñez de hoy en día. Tienen un texto para niños y también tienen un texto para los adolescentes, pero bueno, ese cuando estemos en el ciclo de los adolescentes y nos toque por allá, lo estudiaremos. Por el momento vamos a centrarnos en la etapa en la que estamos, que es el del niño, que es un texto muy recomendado y que la conferencia de hoy, este espacio, está basado también en muchas de estas estrategias útiles. Entonces, vamos a arrancar con esta anécdota. Quiero que le prestemos mucha atención a lo que esta mamá me está contando en alguna de las tantas asesorías que yo tengo en la semana. Entonces dice así: madre, es que mira, en serio, ¿qué trato? Yo todos los días lo recibo de brazos abiertos, con la mejor disposición, le doy picos y le pregunto con una voz súper animada: hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste en el cole? Algunos de ustedes ya pueden anticipar la respuesta. Vamos a ver qué va a aparecer ahí. El niño: bien, no me acuerdo. Y se pone a jugar con otra cosa. Levanten la mano quien se siente identificado con esta anécdota. Hay varias familias. Muy bien. Entonces, la mamá me dice: me causa una gran frustración no saber qué es lo que mi hijo siente, qué le puede estar pasando o qué está haciendo en el colegio. A él casi no le gusta contar y eso me frustra mucho. Entonces, esto es una anécdota que, como les digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero en la práctica uno encuentra que empiezan a generarse unas dinámicas bien particulares entre la comunicación de los papás con los niños y las dificultades que aparecen en cómo entrarle al niño, cómo le pregunto, cómo hago para saber qué hizo hoy en el colegio, qué cosas le pasaron de interesantes, sabiendo que las respuestas casi siempre son esas. Y no es que el niño tenga algo en contra tuya, papá, algo en contra tuya, mamá, te la tiene montada, te la tiene velada, no. Es simplemente que hay unas realidades y la manera de entrar en contacto con ese mundo interno de nuestros niños hoy en día nos pone unos retos que vamos a revisar por qué se generan. Hay una explicación también a nivel cerebral de por qué esto ocurre y cuáles son esas estrategias, que es, digamos, como el punto central de este espacio el día de hoy, que nos pueden permitir acercarnos a esa realidad. Por acá otra anécdota. Esta es con un papá. Entonces dice así: el niño lleva varias noches así. Se despierta como a la 1 de la mañana a decir que tiene mucho miedo de que le salga Chucky debajo de la cama. Yo trato de hablar con él y explicarle que eso no existe. Él me dice: papá, es que él es muy chiquito y se puede meter en cualquier lado. Pedro, un amigo, me dijo que cuando uno se queda dormido, él sale y me da miedo porque es muy malo. Entonces el papá le dice: ya no sé qué hacer, se está pasando para la cama de nosotros y no hay quien lo saque. Ya uno no duerme lo mismo. Levante la mano quien se ha sentido identificado alguna vez con esta anécdota. Miren, por ahí también hay varios papás que les ocurre. Entonces, digamos que son también unas dinámicas que van generándose también con el tema de los temores, con las pesadillas nocturnas y con cómo enseñamos a los niños a canalizar estas emociones, sobre todo de miedo intenso. Vamos a pasar un poco como de una manera muy lúdica, porque en esto voy a tratar de ser, pues, como de explicarlo de una manera muy didáctica. Yo sé que acá contamos con muchos papás profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, varios colegas, que de pronto van a ver que puedo pecar de simplista en algunos puntos, pero para el ejercicio práctico del día de hoy voy a servirme de algunos recursos, pues, muy lúdicos, por decirlo así, y muy gráficos. Entonces, basándonos un poco como en los postulados de las teorías modernas que
se dedican a estudiar un poco el tema del cerebro de los niños hoy en día, en general de los seres humanos, pero cómo se procesa la información en estas primeras etapas del desarrollo, encontramos que hay como unos 4 puntos fundamentales para comprender por qué ocurre lo que ocurre con el cerebro de nuestros chiquis. Entonces hay un lado derecho que lo consideramos como el lado emocional, en el que se procesan la información, las memorias emocionales que le dan sentido a las vivencias, y se pueden organizar como con listas, se pueden organizar con series de sucesos, anécdotas y todo lo que tenga que ver con recuerdos de tipo emocional. Tenemos el lado izquierdo, que es más lógico, más de dar una secuencia, un orden, un sentido que parte más desde principios no emocionales, sino de tipo racional, es decir, en cosas que me permiten dar un orden contextual sin un sentimiento de por medio. Hay un sector que es instintivo, ¿cierto? La parte del cerebro inferior, que es el que nos permite básicamente tener las estrategias básicas para sobrevivir, ¿cierto? Adaptarnos al medio. Y una parte superior del cerebro, que es la parte vincular, que nos permite vincularnos como especie, que es finalmente lo que nos ha permitido prosperar como humanidad. Entonces digamos que tengamos ahí esos 4 puntos cardinales porque nos van a servir de ejemplo para entender varias dinámicas que ocurren en el día a día. Además, este cerebro está moldeado por experiencias. Todos tenemos experiencias distintas y las experiencias van empezando a generar unas dinámicas particulares en el cerebro de cada uno de nosotros, desde lo que vivimos en nuestros primeros meses de vida, en nuestra infancia, el tipo de alimentación que tenemos, en fin, un montón de elementos que van moldeando. La carga genética, por supuesto, esa carga que vamos teniendo de papá y mamá, eso sí se hereda. Hay cuestiones que tienen una base también en cómo nuestros niños van heredando ciertos elementos de nosotros como papás, incluso de los abuelos, que hay chicos que identifican y uno escucha esa frase en los papás: uy, es que tiene el mismo temperamento que la abuela. Así era el abuelito cuando se ponía así bravo, haga de cuenta el abuelito. Y son cosas que se van heredando y hay una carga genética que también influye mucho en el comportamiento. Y es un cerebro que está en constante cambio. Es decir, esto es un proceso que es muy bonito porque a pesar que se van dando unos cortes en ciertas etapas a nivel neuronal, lo que llaman las podas neuronales, hay unos elementos que van cambiando constantemente e incluso pues las investigaciones muestran que el lóbulo frontal, que es la última parte que se desarrolla, se está desarrollando por allá a finales de los 24 o 25 años más o menos. Y diría, uy, eso pues es una etapa muy tardía, pero que nos habla un poco de cómo es ese dinamismo cerebral. Entonces, un poco como con este contexto general, como les digo, aquí habría como mucha tela que cortar, pero para ejemplos prácticos es tener el esquema de base, nos permite entender algunas cosas. Y voy a tomar como ejemplo la anécdota del niño, por ejemplo, que está experimentando un miedo muy profundo a este personaje pues de televisión. Entonces, para entender un poco cómo este tipo de procesamiento de la información se da en la infancia, hay que entender que ese tipo de vivencias van empezando siempre en la vida de los niños, en general de los seres humanos, pero con los niños es muy importante entender que esas vivencias entran por el plano de lo emocional. Es decir, esa anécdota que a mí me está dando miedo, inmediatamente yo le estoy prestando atención, mi campo perceptivo se está activando, es porque hay una emoción de por medio. En este caso, pues, hay dos que yo grafico ahí en este apartado, que es el miedo y la tristeza, ¿cierto? Que son dos emociones que pueden aparecer en paralelo. Hay un instinto de supervivencia que se activa en este niño cuando está teniendo esta serie de pensamientos. Recuerden, primero desde el plano de lo emocional, segundo desde el plano de la supervivencia. Y una idea que puede estar teniendo el niño en ese momento es: este personaje Chucky es malo, me va a hacer daño, ¿cierto? Es una idea que, si uno la lee en el contexto de la niñez, es una idea que puede tener un sustento, digámoslo así, muy fuerte. Es decir, hay un temor con una base real, porque yo veo que el personaje tiene ciertas características que me generan peligro, por lo tanto, se me activa ese cerebro inferior. Es decir, la parte instintiva, la parte de la sobrevivencia.
yo tengo que huir de ese personaje es peligroso. Lo lógico ya me da opciones. Bueno, entonces si yo me quedo aquí en la cama, pensar al niño, y si duermo solo, estoy aquí solo, esto está oscuro, esa parte de mi cerebro me dice que esto puede ser peligroso, sobre todo si no se ha estimulado también otro tipo pues de procesos de apego. Y el cerebro lógico va a empezar a darme opciones, listo. Entonces emocionalmente hay mucho temor, un temor que está sustentado en algo que puede ser muy real, ese personaje es peligroso. ¿Qué opciones tengo? Bueno, opción número 1, irme para el baño, prender la luz. Opción número 2, ir a despertar a mi mamá o a mi papá. Opción número 3, pegar un grito para que todos se despierten y vengan donde mí. En fin, empiezan a aparecer las opciones de tipo racional, es decir, qué acciones van a aparecer para darle respuesta a estos dos elementos que están tan encendidos en la cabeza de nuestros niños. Y la vincular que aparece ahí es, bueno, esta opción es posiblemente la que me va a brindar más seguridad, pensar al niño, y es, mi papá me puede proteger o mi mamá me puede proteger, ¿cierto? Es decir, se activa la parte vincular. Por eso es que muy seguramente ustedes observan que frente a una situación de temor, de angustia, de alguna emoción que el niño siente que lo desborda, acude directamente a las figuras que le van a prestar esa ayuda inmediata. Entonces, este es un esquema que nos permite ejemplificar un poquito el procesamiento de esta información para ver cómo es que eso se va generando en el cerebro de nuestros chicos y sobre todo, que es la parte que vamos a hablar ahorita, cómo empezar a entender esa lógica para intervenirla, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo más importante acá, no solamente comprender un poco este funcionamiento general, sino uno qué puede hacer como papá frente a una situación como estas que son tan comunes. Y ahí aparecen otro tipo de elementos que también lo quiero encadenar esta idea, porque no solamente es cuando aparecen este tipo de situaciones, sino también otros retos que incluso nos exigen mucho más que cuando los niños están presentando un temor, un miedo desmedido frente a algún estímulo. Y hay otros retos que son mucho más grandes, que hacen parte pues de las atenciones que yo comúnmente tengo con ustedes, y son las famosísimas pataletas, ¿cierto? Que son también escenarios a los cuales estamos expuestos en el día a día por diversas situaciones y que nos exigen mucho como padres de familia, como educadores, porque a nosotros también nos toca en el aula de clase acompañar muchos chicos que presentan estos episodios y generan unos retos pues muy significativos en el abordaje. Entonces, para entender un poco como este componente, hay que entender que podemos encontrarlas en dos tipos. O sea, las pataletas, si uno empieza como a estudiar la base neuroanatómica de por qué sucede esto, hay digamos que una explicación muy clara, y es que hay ciertos componentes del cerebro que se activan en esos momentos, que los vamos a dividir en cerebro superior, cerebro inferior, ¿sí? Ahí los tenemos resaltados. Y dependiendo de cuál zona se active el cerebro, vamos a tener cierto tipo de reacción con nuestros niños o vamos a tener una distinta. Entonces vamos con la primera. Una pataleta de nivel en el cerebro superior. Entonces se caracteriza porque son reacciones que son en gran parte controladas por el niño. O con una palabra fundamental, son reacciones en gran parte controladas por el niño, quien modula la intensidad de las mismas, su inicio y su final, ¿sí? Y están buscando con ese tipo de reacciones una gratificación inmediata, bien sea un premio, bien sea un regalo, un juguete o algún estímulo agradable que haya en el entorno. Por ejemplo, nos pasa mucho observando en la salida del colegio que se ponen los señores de las paletas y que hay unos niños que quieren que les compre la paleta. Mamá, papá, cómprame la paleta. Y hay niños que les cobran la paleta, bien, tal, pero hay otros que dicen, no, hoy paleta no. Y ese hoy paleta no puede generar en algunos niños, de hecho lo vemos, que la reacción es una reacción desmedida, que el niño inmediatamente se enoja, inmediatamente genera una reacción de oposición para generar que ese adulto pueda ceder. En este caso, comprar la pataleta, comprar la paleta, comprar el elemento pues, que el niño desea. Entonces, es muy importante identificar
que en este tipo de reacciones normalmente el niño, si bien es cierto que se enoja, si bien es cierto que uno observa que hay una clara muestra de que el niño está disgustado o descontrolado, el niño puede inmediatamente hacer cortes. Es decir, cuando recibe ese objeto que él desea, es como por arte de magia. Va, tenga la paleta y estaba así vuelto nada. Ya está tranquilo y contento porque ya le dieron la pataleta. Luego con la paleta. Entonces, claro, uno identifica que el niño es quien está modulando esa reacción. Punto muy importante. Entonces, como papás, ¿cuáles son esas acciones que hay que tener muy presente en este tipo de pataletas, las del cerebro superior? Primero, unos límites claros, ¿cierto? O sea, un niño que siente que el límite del adulto es ambiguo, es decir, unos días mi papá está de buen genio y me va a dar la paleta, otros días mi papá está bravo y no me la va a dar, pero yo sé que de pronto y lo cojo en el día en que sí me la da, entonces se la voy a aplicar. Entonces ahí no hay unos límites claros. Y muy posiblemente eso va a generar que ese estímulo comportamental se esté reforzando de manera negativa para que esa reacción cada vez vaya incrementando, cosa que se va a hacer más difícil con el paso del tiempo. Punto número 2, no ceder, ¿cierto? El día que sea adulto, por ejemplo, dice, no, hoy tuve un día muy pesado y no me voy a poner a engancharme con el niño. Yo le dije que pantallas no, pero allá está pegado esa tablet. Hoy no estoy para pelear, dejémoslo pues que juegue ahí en la tablet. Y si ya se había anticipado que juego en la tablet de ese día, no, estamos cediendo y estamos perdiendo autoridad. Por lo tanto, el niño está entendiendo que cuando él aplica la estrategia de la pataleta, es decir, cuando se enoja, empieza a tirar cosas, etcétera, es muy posible que doblegue la voluntad de ese adulto que está con él y pueda conseguir su objetivo. ¿Sí? Esa es la lectura que el niño hace de nosotros. Y el otro elemento, quitar los beneficios, ¿cierto? Es decir, frente a una aparición de estos comportamientos es muy importante que haya unas acciones, unas consecuencias que le permitan al niño entender que ese tipo de reacciones no están ni validadas ni permitidas en ese hogar y que eso genera unas consecuencias en su diario vivir. Puede ser la sustracción de algún estímulo agradable, el no asistir a algún lugar que deseaba ir, en fin, pero que deben de ser previamente anticipadas, que ese es un punto muy importante que hay que trabajar ahí. O sea, no pueden ser en el momento en que nos dio rabia y se la aplicamos, sino que deben de ser estrategias que consensuamos entre papá y mamá para que el niño entienda que hay una advertencia, una anticipación de lo que puede ocurrir y en caso de presentarse va a haber esa acción como tal. Es decir, que no va a haber una amenaza en falso que muchas veces ocurre. Vuelva a hacer eso y no le vuelvo a quitar la tabla. Y mentiras que no se la va a quitar. Entonces ahí se nos enreda eso y eso se vuelve un reforzador de estas pataletas. Entonces esa es la del cerebro superior, pero hay otra que es más tenaz todavía. La del cerebro inferior. Esa sí es brava. Es brava, brava, brava. Y en esta, a diferencia del otro tipo de pataleta, por la zona cerebral que se activa, que ya estamos hablando de toda la parte del cerebro inferior, nos muestra que el niño ya no tiene control. Es decir, en esta ya el niño no es que ya la quiere iniciar y la quiere parar, sino que muy seguramente fue subiendo en intensidad hasta que llega un punto en el que el mismo niño ya pierde por completo el control de este tipo de reacción y ya el niño colapsa. De hecho, ahí en la imagen pues ya estamos viendo a una niña que está en un pico pues de estas pataletas, que ya evidentemente ya el niño, ni siquiera ya dándole la paleta en ese punto ya se calma, o sea, ya es un punto en el que colapsó. El cerebro colapsó y ese niño en ese momento ya no puede ni siquiera ejercer control sobre su propio cuerpo. Entonces acá es importante identificar que ya muy seguramente no está buscando como tal un estímulo en específico, sino que el organismo colapsó y hay que esperar y hay que hacer un acompañamiento para volver otra vez a reencuadrar a este chico para que vuelva otra vez a regularse y a hacer el abordaje correspondiente. Entonces es muy importante como papás. Punto número 1, monitorear la integridad del niño. O sea, nos ha pasado también en la sede infantil, en algunos, no es muy común esto realmente. En el colegio pues alguna o que otra vez ocurre, no es tan común, pero sí nos ha pasado que si un niño ya entra en este estado, hay que velar primero por la integridad del niño. Hay niños que se empiezan a tirar y a hacer como unos movimientos, yo no sé, como que la espalda la doblan y se tiran para atrás, unos movimientos pues muy
fuertes y que pueden incluso pues pegarse en la cabeza, etcétera. Entonces digamos que hay un primer punto que es monitorear la integridad del niño pues para que no se haga daño. Muy importante la conexión y el vínculo con un tono de voz sereno, ¿cierto? Normalmente cuando uno entra en este tipo de estados con los niños, a igualar el tono de voz en un grito, en empezar a hablar, bueno, pero cálmate pues, usualmente ya en este punto el niño es muy difícil que eso le permita regularlo. O sea, acá digamos que es un elemento que realmente puede terminar de echarle el fósforo a esa gasolina, porque ya es muy complicado que desde esa acción se genere una regulación. Otro elemento importante que puede ocurrir mucho es no empezar a dar discursos o a referirse al detonante inmediatamente, ¿cierto? El niño en ese momento, cuando está ahí tirado, lo que menos necesita es que haya un adulto ahí echándole un cuento largo, bregando a ver si lo calma, porque el niño pues está colapsado, no te está escuchando. O sea, el niño no te está escuchando. Amorcito, pero acuérdate que si sigues así, mira, no vamos a poder ir donde la abuela porque es que estamos retrasándonos y el papá tiene que salir. No, el niño no está escuchando eso. O sea, el niño no está escuchando esas razones, él está colapsado. Él necesita otra acción muy distinta ahí, y menos que usted vuelva y se refiera al estímulo. Entonces sí, volviendo al ejemplo de la paleta, si ese tema de la paleta fue subiendo y ya está en ese estado, pues no te volvás a referir a ese tema de la paleta en ese momento, déjalo para después. Ah, no, entonces si sigue así, no va a haber paleta este resto de semana. Póngase a decirle eso a un niño así, ya a ver para qué es lo que pasa. Entonces eso no es funcional, ¿cierto? Es muy importante estar ahí acompañando, porque estos estados son espacios muy importantes para favorecer la reflexión y el vínculo una vez que el niño va empezando a regularse, ¿sí? Ustedes ya van conociendo a sus hijos. Yo he tenido espacios con algunos chicos pues que entran en crisis allá en el colegio, y algunos se me han demorado 15 minutos, otros 20 minutos. El que tiene el récord fue por allá uno que fue todo un bloque de clase que estuvo así en ese estado, se ganó el récord. Pero he tenido experiencias de ustedes, papás, que me dicen que los niños han durado así 1 hora y hasta más. Por ahí tengo unos papás que me han dicho de hasta más tiempo. Entonces cada hijo, ustedes van identificando si han vivido eso, hasta cuánto pueden durar. Pero es muy importante que cuando ya se regulen, o porque el niño ya colapsó y está cansado, porque es que esto definitivamente a ellos los desgasta mucho, ellos quedan muy agotados física y mentalmente, después de que estén un poco más recuperados, poder hacer el abordaje. Muy importante, y ahí lo resalto, el tono de voz, ¿cierto? Que haya un vínculo empático, ¿cierto? Conectar desde ese lado derecho que veíamos ahorita del cerebro, y desde lo vincular, para que el niño se sienta que está siendo abordado con cariño, con amor, pero también con un papá o una mamá que está poniendo unos límites claros, ¿cierto? Porque es muy importante que ese tipo de firmeza no se pierda. Entonces ahí, frente a estos escenarios que yo sé que no son sencillos y tal vez son de las cosas más fuertes que nos tocan el día a día abordar con nuestros chicos de preescolar, es importante, hombre, nosotros somos los adultos, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos igualarnos al niño en ese estado emocional. Entonces tenemos situaciones en las cuales a veces el papá o la mamá terminan haciendo una pataleta al lado de la del niño, porque no le está haciendo caso, lo cual es un escenario que no nos ayuda, ¿cierto? O sea, uno puede entender que estas situaciones nos pueden llegar a sacar de quicio, pero hay que ser muy serenos, porque el niño también nos está leyendo. Ojo, papás, eso es clave. El niño constantemente nos está leyendo. Son esponjitas que están viendo cómo reaccionamos frente a ese tipo de fenómenos, para ellos ver si ese comportamiento se está reforzando, o por el contrario, es un comportamiento que no se está reforzando y que no les está permitiendo conseguir la finalidad que ellos quieren en algún momento determinado. Entonces, igualarse frente a una pataleta del niño hace que el escenario muy posiblemente empeore, ¿sí? Y si uno está definitivamente muy alterado, hay que tomar una distancia, una sana distancia, no decir de pronto una mala expresión en ese momento, o tener un mal comportamiento, una mala acción frente al niño, hacer unas respiraciones profundas, y cuando uno ya vuelva a sentir como que de pronto ya tiene impulso para un segundo round, ahí sí ya ponerse pues como a actuar frente a la situación, pero no en un estado desbordado, ¿sí? Eso es muy importante. Yo he trabajado mucho este tema de
de que los estados emocionales son como las nubes con los niños, ¿cierto? Hay momentos en los que estamos soleados, felices, hay momentos en los que estamos tristes, lluviosos, ¿cierto? Tronando, furiosos, o hay momentos en donde podemos estar más aburridos, ¿cierto? Como esa nube gris, y que son pasajeras. Entonces yo hago el ejercicio con ellos de que miren porque eso además los relaja, de que miren el cielo y que vayan viendo. Van viendo cómo van poniéndose las nubes. ¿Se quedan quietas? No, no se quedan quietas. ¿Qué pasa? Se mueven, son pasajeras. Estaban aquí y en un ratico ya no están. Y esa que estaba oscura ya no está. O esa que estaba por allá muy clarita, ya por acá ya la veo oscura. Los estados emocionales son así, ¿cierto? Eso es un ejercicio pues que con los niños cuando están en esos estados me ayuda mucho como a regularlo, además por la posición, por lo que uno pues se pone con ellos ahí en la manguita y uno mira para el cielo, en fin, son cosas pues que ayudan mucho y que también le sirven a uno como adulto para identificar. Pues hombre, no todo el tiempo vas a estar enojado, eso va a pasar, sí, eso va a pasar. Entonces, hay un ejercicio muy importante cuando uno empieza a explorar unas de las acciones más potentes en el texto. Por ejemplo, se hace referencia a esta como una de las técnicas más relevantes. Yo también la utilizo mucho en mi práctica con los niños y es la importancia del relato. A ver, el relato tiene como varios componentes. Partamos un poco de lo que nos muestra acá la diapositiva. Dice así: a veces los padres quieren que los niños olviden las experiencias dolorosas que han vivido, pero en realidad necesitan que los padres les enseñen maneras sanas de integrar recuerdos. Esta es una herramienta muy eficaz para favorecer la autorregulación y mejorar el autoconocimiento de nuestros niños. Sí, digamos que la importancia del relato es que le va permitiendo al cerebro integrar todas esas 4 áreas, esos puntos cardinales que vimos en un inicio, y es empezarle a darle lógica a esa serie de secuencias que en muchas ocasiones son recuerdos que pueden ser muy perturbadores para el niño, que el niño todavía no les sabe dar un orden, un sentido, y que cuando yo los puedo empezar a relatar, puedo empezar a darle una resignificación a esas vivencias que he tenido. Nada más hoy tuve una cita con una familia del preescolar que el niño presentaba pues una situación de alteración y que cuando hacíamos el ejercicio de diferentes personas en el acompañamiento de escuchar al niño, definitivamente encontrábamos uno que es un niño pues que está muy pequeño, está aprendiendo a relatar, pero que muchas de las vivencias todavía al no saberles dar un significado colapsan, y lo que vemos como adultos es un niño que está presentando dificultades comportamentales o un niño que está presentando alteraciones anímicas y que no nos explicamos por qué, y que muchas veces la suma de un montón de cosas que el niño no sabe explicar y no tiene por qué saberlo. Eso es el rol de nosotros como adultos, enseñarle ese tipo de ejercicios a los niños. Entonces, ¿cómo funcionan un poco estos componentes? Digamos que de una manera muy básica, digamos con unos componentes muy fáciles de entender. Vamos a entender que los niños, en general los seres humanos, funcionamos con una serie de recuerdos implícitos y recuerdos explícitos. Entendemos recuerdos implícitos como las cosas que nosotros hacemos casi que en piloto automático, es decir, que no pensamos mucho en ellas, pero que las hacemos por costumbre. Muchas veces podemos, por ejemplo, tener ciertas prácticas cuando llegamos de casa que nosotros nos damos cuenta. Y los niños le dicen a uno: papá cuando llega de casa lo primero que hace es darnos un abrazo, contarnos cómo les fue, y va y se echa en el mueble y empieza a ver celular. ¿Sí? Otros, por ejemplo, cierto tipo de prácticas cuando se encuentran con los amigos, hacer un chiste, hacer un tipo de relato, cosas que uno dice: sí, yo no me he fijado, pero la gente dice que cuando yo me encuentro con estas personas yo tiendo a reaccionar así. Es decir, recuerdos implícitos que uno no los piensa mucho, pero que ya hacen parte como de la estructura de la personalidad de uno en cuanto a lo que uno es y en cuanto al comportamiento de uno. Y los recuerdos explícitos ya son las cosas que uno ya premedita. Entonces ya no son esas cosas como tan inconscientes en uno, sino todas esas series de secuencias que nosotros hacemos, pero ya hacemos una pausa para pensarlas y para ejecutarlas. Eso es como una diferencia grande. Con los niños, digamos que apenas están empezando a darse esas primeras bases de su comportamiento y de su personalidad, se está apenas estructurando. Y esos recuerdos implícitos y explícitos están
regados, están desintegrados en muchas ocasiones. Entonces por eso los niños primero no tienen una conciencia de temporalidad en el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño, y les pasa a ustedes, cuando uno habla con ellos te dicen: ay, Fabio, imagínate que nosotros mañana fuimos a la finca de la abuela y pasamos lo más de bueno, es decir, empiezan a combinar tiempos, porque claro, están todavía en un mundo en donde esta serie de recuerdos apenas se están integrando para darle sentido a un yo, es decir, a la estructura de ellos como persona, que les permite decir: yo vengo de tal familia, yo tengo estas cualidades, yo he hecho estas cosas, yo estoy haciendo esto y yo quiero el día de mañana hacer aquello. Para que un niño llegue a eso, tiene que pasar por el relato, necesariamente, es decir, una serie de secuencias en donde como adultos les contamos anécdotas de las cosas que hacían cuando eran más pequeños, darle sentido a las vivencias que tenemos y proyectarlos también a las cosas de un mañana. Eso digamos que es un ejercicio, como ustedes lo pueden ver abajo, en donde el relato es muy importante. Tener esas conversaciones con los niños, hablar acerca de las cosas que hacen parte de su historia de vida. Ah, Fabio, pero es que tiene 4 años, ¿yo qué le voy a contar de la historia de vida? Un montón de cosas. Un montón de cosas. En esos 4 años seguramente han pasado una cantidad de cosas muy valiosas que hay que conversarlas con los niños. El día que le salió, por ejemplo, el primer diente, la primera palabra que dijo, o sea, cosas que uno dice: ¿no qué va a conversar de eso con el niño? Hay que tener esas conversaciones porque eso empieza a generar una estructura de recuerdos explícitos para el niño que le permiten no solamente generar un relato, sino construir una identidad de un yo más estable y más integrado. Y eso es un trabajo que es netamente de padres de familia, es decir, claro, uno como profesor, como psicólogo puede ayudar, pero es un ejercicio que tiene que realizarse mucho desde casa. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en ese caso que yo les decía al principio del niño que tenía miedo nocturno a este personaje. Entonces, siempre partir, y como lo hablamos con las pataletas, desde ese lado derecho del cerebro. Miren que ahí se nos están combinando 2 zonas muy importantes. Arrancar desde lo vincular y desde lo emocional. Por ahí vamos a conectar con el niño de una. ¿Sí? Cuando un niño está preocupado por algo, no hay que desvalorizarle eso que está comentando. No, hay que escucharlo, hay que hacerle una técnica de reflejo, de que el niño sienta que le estamos validando eso que está sintiendo. Él en ese momento está asustado porque cree que ese personaje está debajo de la cama. Es decir, no se está inventando ese temor, lo tiene, ese temor es real y está acudiendo a ti esperando poder ser escuchado, abordado, ¿sí? No podemos arrancar porque aquí estamos arrancando desde el lado derecho, superior. Desde el lado inferior, ¿cómo se imaginan ustedes que sería ese abordaje? Y nos pasa, yo admito, alguna vez por ahí también me cogieron de afán y arranqué fue por este lado, pero por ahí no es. ¿Alguna idea? Por aquí es el lado de arrancar, escuchando, validándole al niño su emoción. Sí, ese personaje yo sé que te da susto, amor. Ven, cuéntame, ¿qué estás pensando? Ven para acá, yo te abrazo. Eso es por acá, pero por acá abajo, ¿cómo sería ese abordaje? ¿Alguna idea? Esa sería por acá. Exactamente. No, acuesta, que eso no existe, no, vea que no hay debajo de la cama nada, yo le doy un poco la linterna, vea, vio que no hay nada, ya, acuesta después de dormir ya. Decir, salí de la situación por salir, ¿cierto? Y, hombre, somos humanos, nos pueden pasar, ¿cierto? Aquí no se trata pues como de juzgar o de decir pues como que estamos siendo malos padres, pero de que ciertas prácticas, producto del cansancio, producto de no conocer estos temas, nos pueden llevar a acciones que no son asertivas para el manejo de estos escenarios, ¿cierto? En este caso pues coger al niño y inmediatamente abordar desde el tema lógico instintivo de que ese personaje, pues que eso es boba, que piense en eso porque eso no existe y acueste, pues que eso no hay que pensar en esa boba, ya, no. Miren que por el lado que tenemos que arrancar es por el otro lado. Lo vincular, el validar esa emoción, el ayudar a que el niño empiece a enunciar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando de esa situación que le está dando miedo, quién le está contando esas historias, dónde está viendo eso, ¿sí? ¿Qué vio? ¿Qué le contaron? De eso que le contaron, ¿qué es lo que le tiene temor? ¿Qué es lo que está generándole que él se sienta de esa manera?
para ir haciendo la trazabilidad. Miren que vamos pasando desde lo vincular, el vínculo, el contacto físico muy importante, el abrazo, la cercanía, para ir llegando a este lado lógico instintivo. Es que sí hay que llegar a lo racional, claro que sí, pero miren la vía por la que hay que llegar. Porque ahí ya el niño, mediante el relato, ya puede ir comprendiendo que es un muñeco, en este caso, pues, como les digo, ejemplificando ese personaje, que son casos de la vida real, es un muñeco de mentiras, así como también tengo este Buzz Lightyear que es de mentiras, así como también tengo este muñeco del dragón que es de mentiras, etcétera. Lo disfrazan para salir en televisión, mira que las cosas en televisión las adornan, mira que todo lo que aparece en televisión no es verdad. Ven y tú y yo grabemos un video de estos muñecos y veamos que eso son cosas que un adulto las puede preparar detrás, eso no es real, puede ser como cualquier otro muñeco que tienes, y en mi casa es un sitio seguro. En mi casa estas cosas no tienen por qué asustarme porque yo estoy seguro con mi papá y mi mamá que me están escuchando, me están comprendiendo y me están atendiendo a mis necesidades afectivas. Entonces hay una estrategia que yo utilizo mucho, también en el texto se relata, que se la sugiero porque es muy buena, y es la estrategia del DVD. No sé si alguno la ha escuchado, de pronto levante la mano quien ha escuchado esta técnica. Fabuloso, nadie la conoce. Entonces es una estrategia que es muy útil, sobre todo cuando los niños han tenido algún tipo de experiencia que genera un temor muy fuerte en ellos, bien sea porque presenciaron una situación que los impactó, o porque se sintieron vulnerados, porque sintieron que algo o los ofendió o les causó mucha rabia o mucha tristeza y prefieren evitar el tema. Entonces muchas veces van a ustedes encontrarse que los niños pueden ser muy abiertos con ciertas cosas, pero hay unos temas que como que son temas sensibles. En la psicología junguiana se conocen como temas que tocan complejos, es decir, una capita por allá muy profunda de un tema que es muy sensible para mí, que si me cogen con un chusito y me pican, inmediatamente generan una resistencia en mis mecanismos de defensa. Entonces, con los niños puede aparecer que hay ciertas temáticas que los pueden bloquear, llamémoslo como unos bloqueos. Y pueden ser cosas tan cotidianas como lo que les voy a contar a continuación. Estos son pues casos de la vida real. Un niño empezó a presentar un temor grande a ir a la cancha en el colegio. Entonces no quería subir a la cancha, empezó a detestar a los amigos que les gustaba el fútbol, y a posta en ese salón habían varios futbolistas, entonces empezaron a haber choques en la convivencia porque el niño ni fútbol ni cancha, ni fútbol ni cancha, ni fútbol ni cancha. Y cuando lo abordaba el niño no contaba por qué, decía que simplemente que no le gustaba y que en la cancha no iba a subir. Entonces ya ustedes se imaginan el gallo para las clases de educación física, que un niño no quiera subir. Bueno, cuando hicimos la intervención con la familia, también con el niño, identificamos que en unas semanas anteriores este chico había presenciado una situación, había tenido pues como una dificultad en donde había visto que a una compañera la habían aporreado jugando fútbol, pero él no contaba realmente qué pasó, y digamos que era una cosa como de la que el niño generaba resistencia, y cuando se hablaba del tema o cambiaba de tema o inmediatamente generaba pues como una barrera para hablar de eso. Y aquí es cuando esta estrategia es muy potente, porque nos permite empezar a construir el relato de lo que el niño vaya queriendo relatar, es decir, lo que el niño va queriendo nombrar, para ir reconstruyendo la anécdota de tal manera que el niño lo sienta cómodo, pero que uno también como adulto pueda hacer los pares para también ir deteniendo o ir devolviéndonos en la situación para comprender bien lo que el niño de pronto no está siendo capaz de verbalizar. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo conversaba con él, partía de las cosas que él sí contaba, y era que él no era que todo el año no iba a no fue nunca a las canchas. Sí, él sí fue durante toda buena parte del año, pero dejó de ir en un momento muy específico, ¿sí? Entonces yo partí de la base de cuando él iba a las canchas. Contame qué hacías en las canchas, con quiénes jugabas, qué zonas te gustaban. Entonces ya el niño empezaba a contar, jugaba con tal niño, con tal amiguita, nos gustaba hacernos detrás de las canchas donde juegan los de segundo, era un niño de preescolar, si no estoy mal, de kinder, y él contaba pues como esa anécdota. Hasta ahí digamos que era una cosa que él nombraba cuando iba, ¿sí? Cuando
ya queríamos pasar al tema de, bueno, ¿y por qué dejaste de ir? Ya ahí ya él se frenaba. Entonces miren que aquí hay como, falta un cuadro de la anécdota. Ese pedazo está todavía vetado. Bueno, pero ¿qué sigue después de eso? ¿Cuándo dejaste de ir? Ah, eso fue hace como, yo no me acuerdo, como ellos no te van a decir que una semana o 2 semanas, pero sí más o menos uno ya calculaba el tiempo, más o menos en el que había dejado de asistir y lo que había ocurrido, porque ya tenía el reporte de lo que le había pasado a la amiguita, que le habían pues pegado, había tenido un incidente, un balonazo. Entonces, esa parte él la nombraba como que la compañerita, él vio que unos días estuvo triste porque fue a enfermería un día porque le habían dado un balonazo y que él había quedado muy triste porque la vio, pues vio como ese impacto de la imagen. Y cuando ya nos íbamos como a la situación, porque ya aquí ya tenía un pedazo de la anécdota mucho más claro, es decir, ya tenía un inicio y ya tenía más o menos un pedazo del desenlace, ya ahí digamos que uno ya le podía empezar a ayudar para darle sentido a la parte que el niño le causó más impacto, que en este caso era que el niño, cuando observó que su amiguita había recibido ese balonazo, le tocó una parte que no había dicho, pero que en el discurso fue emergiendo, y era que le tocó específicamente el momento del impacto en la nariz. Claro, la niña pues le salió sangrecita, pues fue una cosa que sí al niño lo impactó, y eso para el niño, hagan de cuenta como que esa escena que apareció ahí fue como una imagen con alta carga emocional que inmediatamente le generó una asociación. Y la asociación en su cerebro fue, si yo vuelvo a la cancha, me van a dar un balonazo. Y los que juegan fútbol son peligrosos porque le pasó a mi amiga que la hirieron, ¿sí? Por lo tanto, deducción a mis 5 años es, las canchas son malas y el fútbol también. Entonces, son asociaciones que un niño en esta edad puede hacer, y que si uno simplemente se queda con el tema de listo, amor, no vuelvo pues a subir a las canchas, pero si uno no hace este ejercicio, se empiezan a generar cosas tan complejas más adelante como una fobia específica. Pues en este momento con este niño no se generó, pero cuando uno no hace un buen abordaje de estas situaciones, que miren lo cotidiano que pueden ser, van generando un complejo alrededor de una temática, en este caso pues con una zona del colegio y con un deporte en específico. Y un elemento clave de estas anécdotas es el desenlace. El desenlace, el final de la historia, que finalmente son cosas en las que el niño tiene que entender que los problemas siempre tienen solución. En este caso era que la niña pues la atendieron en enfermería, ahí la vemos con su curita en la nariz, se recuperó y pudo volver a jugar con sus amigos nuevamente, incluso ese mismo día, pues porque tengo entendido pues que la niña ni siquiera se la llevaron, o sea, fue una cosa que se pudo pues como atender internamente. Entonces, esa parte de la conclusión final de la historia es muy importante para que los niños generen esa conciencia de que los problemas pueden tener un inicio, pueden tener, digamos, una parte difícil, pero el desenlace puede ser un desenlace en donde las cosas se pueden solucionar. ¿Mediado por quién? Por los adultos que están alrededor, en este caso los profes, en este caso la enfermera, en este caso ustedes como padres de familia, para que el niño también sienta esa confianza de que cuando acuden al adulto se pueden encontrar soluciones. Entonces esto es una técnica bien interesante, exige mucha paciencia, no crean que a mí me soltó esa información en una sentada, eso realmente hay que ganarse la confianza de los niños, hay que tener, digamos, un buen vínculo empático, recuerden, empezar por el lado derecho superior del cerebro para que se vaya generando ese espacio, porque de lo contrario es muy difícil que un niño se te abra a contarte eso. Aquí está esta frase que es bien valiosa: si un niño no es capaz de dar sentido a sus recuerdos dolorosos, puede experimentar afectaciones emocionales, pesadillas e incluso desarrollar fobias. Muy bien, pero entonces ahí vamos a un meollo de lo que estaba nombrando, y es cómo logro conversar con mi niño sin morir en el intento, que eso parece ser pues como un deporte ya olímpico para muchos padres de familia, porque no es un ejercicio sencillo con muchos de nuestros chicos. Es más, en una casa puede haber un niño que hable mucho, un hijo que hable mucho y el otro que no. Y dice, pues si son los mismos papás, las diferencias individuales, papás, o sea, ahí nada que hacer. Eso es un elemento muy importante de nosotros como seres humanos. Entonces hay una serie de elementos que es importante retomar y que nosotros, por ejemplo, los implementamos mucho en el día a día con los chicos, y son cosas muy útiles que ustedes pueden implementar en casa. Como por ejemplo este.
Hay que partir de la base de que ustedes son el ejemplo de los niños. Entonces, primero hay que ser el ejemplo. Si usted es de esos papás o esas mamás que cuando llega no tiene muchas interacciones de conversación con el niño, no le cuenta a usted cómo le fue en el trabajo, las cosas que hizo con sus compañeros, las cosas que le pasaron charras en el trabajo, las cosas que le dieron rabia, va a ser muy difícil que su hijo le cuente o haga ese mismo reflejo con usted. Usted puede ser de buenas y tener un hijo que sí le va a contar así usted no le cuente, pero eso no ocurre siempre. Hay otros chicos que les cuesta más, son más reservados, y si encuentra un papá o una mamá que no es muy abierto en contar esas anécdotas, muy posiblemente va a ser difícil que el niño tenga ese ejemplo de papá y mamá para él dar también ese paso, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante ser un ejemplo desde las acciones que ustedes tienen con ellos. Y hay que también saber preguntar, porque claro, miren lo que decía en la primera diapositiva. Amor, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y cuál es la respuesta? Ahí está. ¿Bien o no sé? La tienen clara. Esa es la respuesta, ¿cierto? Muchas veces esa es la respuesta. Y lo sacaron uno de taquito ya. O sea, perdimos el partido sin casi que inicie el pitido final. Entonces hay que saber preguntar. El arte de la pregunta. El arte de cómo lo abordo. ¿Sí? Y hay ejemplos que nos pueden ayudar desde este primer paso, que es ser un papá que guía con el ejemplo. Y por ejemplo, esta es muy útil a mí, yo la utilizo bastante y me sirve con algunos chicos que son más reservados, y es por ejemplo esto. Hija, adivina qué ha sido lo mejor que me pasó en el día de hoy. Algo que te vea que estás emocionado o emocionada, que el niño diga, ve, mi mamá mira cómo cambió la cara, ve, ¿qué será lo que me va a contar? ¿Qué te pasó, mamá? Y ahí ya empiezas a contar anécdotas, algo que te haya, incluso puedes inventar algo que te haya pasado en el trabajo. Si a usted no le pasó nada en el trabajo interesante, pues invéntese alguna cosa que al niño le pueda llamar la atención, pero que se dé ese ejercicio para que el niño diga, ese niño que está escuchando esa anécdota de esa mamá o ese papá, muy seguramente va a hacer ese ejercicio más adelante. Puede que no ese día, puede que no esa semana, pero si usted lo sigue haciendo de manera consistente, el niño un día va a salir y le va a decir, ve, mamá, adivina, qué es una cosa maravillosa que me pasó hoy. Ay, ya aprendió. Un mes después, Fabio, pero aprendió. Bueno, fue constante, el premio a la constancia. O esta es otra también. Hijo, te voy a contar dos historias. Una que sí me pasó y la otra que no. Vamos a ver si logras adivinar. Entonces ya el niño ya se siente retado. Bueno, a ver, cuente pues papá las dos historias. Entonces ya uno le cuenta. Hoy en el trabajo, imagínate que me pasó esto, y conocí a esta persona, y por la tarde hice esto. Bueno, adivina cuál de las dos no pasó. Y ya el niño te está prestando atención porque se está sintiendo retado, y muy seguramente pues va a generar un vínculo desde el interés que posiblemente va a abrir nuevas conversaciones, y él también muchas veces, o ella también, se va a sentir motivada para hacer ese ejercicio más adelante. Papá, te voy a contar algo que me pasó hoy, y te voy a contar algo de pronto que no pasó para que adivine. Entonces te la devuelve, ¿cierto? Como les digo, no necesariamente funciona la primera, pero con la constancia ese tipo de ejercicios son muy útiles. Lo segundo es identificar también el tiempo y el espacio correcto. Si nuestros niños llegan cansados, reventados, no almorzaron bien, están con hambre, con sueño, por más que usted le pinte mariposa y le quiera conversar, ahí no va a tener cómo. O sea, el niño necesita suplir sus necesidades básicas primero. Que duerma, que haga su siesta, que coma, que esté bien, que el espacio lo permita, identificar un espacio lo más libre de distractores posibles, y que se genere esa conversación con, digamos, las condiciones óptimas para ello. Sí, eso es muy, muy importante. Entonces hay papás, digamos que eso ya es también como en las experiencias que ustedes van teniendo con sus hijos. Hay papás que, por ejemplo, practican mucho ese tema de conversar cuando los recogen en el infantil. Y hay muchos que no les funcionan. Y van de la manito y yo los veo pasar. Hijo, ¿y cómo te fue hoy? Ay, bien, papá. Ay, vamos a comprar. El niño está pensando en otra cosa, en despedirse del amiguito, en ir a montar en el columpio. No le está parando bola. O sea, en el momento lo que menos le interesa es responder las preguntas que usted le está haciendo. Entonces es muy posible que ahí no sea el espacio. Hay papás que dicen, no, a mí sí me cuenta, listo. Pero lo que yo he visto en muchos casos es que el niño ahí está muy distraído, está reventado, está cansado. Ese día si le pasó algo particular que lo tiene enojado, no va a contar ahí. Bueno, en fin, es muy importante definir el lugar. Otros, conversaciones en el carro.
Hay unos papás que me dicen, uy, mi hijo cuando vamos en el carro empieza a contarme historias. Papá, empieza a hacer esto, ta, ta, ta. Bueno, es un espacio como más controlado, ¿cierto? Un espacio en donde supuestamente no hay distractores, pero hay otros niños que ahí tampoco lo cuentan. No, se duermen, se quedan dormidos, mejor dicho, no termina uno de saludarlos y ya está foqueado. Entonces, ahí para muchos papás no es el medio. Donde, y la literatura es muy clara, como en este tipo de espacios que son como los ideales, suelen ser los mejores escenarios para tener este tipo de conversaciones. Uno, cuando el cerebro del niño está ocupado en una tarea que puede ser mecánica, es decir, está construyendo unos leguitos, está construyendo unas fichitas, está, digámoslo así, concentrado, pero no muy metido en ese juego, o sea, de tal modo que también pueda tener como cierto nivel de diálogo con ustedes, suele ser uno de los espacios que más genera frutos. Por ejemplo, cuando yo me llevo los niños para la oficina mía, para tener este tipo de conversaciones, usualmente saco bloques, cosas de construcción, y normalmente ahí los niños se relajan y empiezan a tener conversaciones un poquito más elaboradas. Claro, el espacio es un espacio controlado, entonces en mi oficina no está circulando la gente, no están haciendo bulla, entonces digamos que se pueden concentrar no solamente en la tarea, sino también en la conversación como tal. Entonces estos suelen ser espacios muy buenos, como les digo, garantizando que ya el niño ahí esté descansado. Ya ahí el niño ya hizo la siesta, ya ahí el niño ya comió, está relajado, está tranquilo y puede, digámoslo así, organímicamente estar lo suficientemente estable para tener una conversación con un adulto. O la otra es esta, que es cuando hay niños que ya los están preparando para dormir, que los van cobijando, la lectura del cuento por la noche, y ahí empiezan los niños, ay mamá, imagínate que hoy, y ya la mamá bien cansada, con ganas de acostarse, ya no da más, y justo ahí le empiezan a contar todas las anécdotas importantes del día. Suele suceder, pero es porque el cerebro ahí ya está en un proceso de homeostasis, es decir, ya está en estado de mucha relajación y tranquilidad, y el niño ahí te puede soltar datos que son muy interesantes, ¿cierto? Como les digo, tener presentes los temas de conversación. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? Cuéntame 2 cosas que hayan sucedido de verdad hoy, y otra que no, también retarlos. Ah, mamá, imagínate qué tan. Y esa pues es una que yo también utilizo y es muy útil. O esta, si pudieras cambiar algo de lo que haya pasado hoy con esta varita mágica, ¿qué pedirías? Ahí también el niño se puede meter como en hacer memoria de lo que sucedió en el día y contarte alguna anécdota que es importante. Miren que son cosas que realmente cuando uno se pone a analizar no son cosas muy elaboradas por allá, científicas elaboradas, sino cosas muy cotidianas que podemos hacer en el acompañamiento de los niños en el día a día. ¿Sí? Entonces, hablar, y ya con esto vamos concluyendo el espacio, hablar de una crianza desde un vínculo positivo, empático, miren que no son cosas que sean muy complejas de hacer o cosas que realmente es la última receta que no conocíamos, porque son cosas que están basadas primero en el vínculo empático. Por eso es que ese gráfico que yo les ponía en un principio era tan importante. Desde dónde nos vinculamos con los niños, desde dónde empezamos a favorecerles también esa posibilidad de diálogo, del discurso, del relato, desde que ellos también sientan que el hogar es un lugar en donde se sienten escuchados, validados, y en donde hay unas memorias emocionales que pueden ser positivas, y cuando hay frustraciones hay un papá y una mamá que me están acompañando en procesar esa información, que no tienen por qué saber en esto cómo procesarla, pues están muy chiquitos y necesitan de nosotros para poder tener esas herramientas. ¿Sí? Eso digamos que es un punto muy importante y que nos aleja de esas viejas prácticas que día a día vamos viendo que el camino no es por ahí, que es desde lo punitivo, desde el golpe, desde todas estas herramientas que invalidan una serie de elementos, y que uno a largo plazo, las familias que han tenido citas conmigo, pues ven que yo hago mucho hincapié en lo poco efectivo que a largo plazo son esas prácticas, ¿cierto? Que cuando uno habla con estos chicos de 9º, 10º y 11, yo que también paso mucho por ese ciclo, uno ve lo ineficaz de esas prácticas. Ya cuando un chico de 9º estaba acostumbrado a que de niño le pegaran, y ya uno ve unos muchachones gigantes que ya están haciendo lo que quieran, uno se sienta con los papás, vea papá, este muchacho está metido en esto, ¿cómo lo vamos a acompañar? Ya no sé cómo va. Yo le volví correa toda la que pude cuando niño, pero ya me coge la mano antes a mí. Ya ese papá quedó sin herramientas, y ya un muchacho de 14 años ya le alivió las manos.
porque puso todos los huevos en la pela y ya la pela no le sirve. Pai desde los 13 años ya le dejó de servir. Entonces, este tipo de prácticas que pueden ser más desgastantes a largo plazo, porque lo que yo le estoy diciendo acá no es sencillo, esto requiere mucha paciencia, esto requiere mucha práctica, de mucha constancia, da los mejores frutos a largo plazo, porque son esos chicos que cuando uno ya se los encuentra grandes, son los que mejores relaciones tienen con sus papás, son los que más respetan a ese papá y a esa mamá, son los que mejor comunicación tienen, es decir, esos papás son los más enterados de lo que le pasa a los muchachos, porque se construyó desde acá, desde la base. Entonces, la invitación, familia, es esa, que ustedes puedan cultivar mucho este tipo de espacios de cercanía, de diálogo con los niños, porque créanme que es la mejor inversión a largo plazo. Finalmente, pues por acá dejarles los datos. Ustedes saben que desde el Servicio de Asesoría Escolar estamos muy atentos a poderlos acompañar. Pues hoy es simplemente un espacio muy corto, pero que ustedes, si tienen dudas, inquietudes, ve, Fabio, esto que dijiste en la charla me quedó sonando, no entendí esto, con el niño he tratado de hacer esto y no me funcionó, me mandan un correíto, me escriben, nos sentamos, revisamos, que con el mayor de los gustos estamos para acompañarlos. Entonces, muchas gracias, familia, y le doy paso a Lina Loaiza para los varios. Muchas gracias.